Buenas tardes. Agradezco a los organizadores de este evento para la presentación del libro La democracia no se construye un día y el privilegio de tener el honor de estar en este escenario universitario con todos ustedes, con los autores de los libros, con el rector general, con Gabriel Torres y los que nos acompañan también en vía remota. La exposición la haré en 3 partes. La primera tiene que ver con la hipótesis del libro, que es la evolución de la democracia en nuestro país, dos pequeñas exposiciones sobre la importancia de la autonomía, de la independencia del árbitro nacional en los procesos electorales en nuestro país y el contexto político y social en que se generaron las reformas político-electorales en el 2014 y los procesos electorales a partir de esas reformas. En la primera parte de mi exposición, relativa a la evolución de la democracia en nuestro país, el doctor Lorenzo Córdoba, en el primer ensayo, facilita la comprensión de la evolución de la democracia de nuestro país al clasificar en 4 grandes propósitos articuladores las reformas electorales, propósitos que identificó y que son los siguientes: la inclusión y la representación de la pluralidad política, la edificación de un sistema electoral confiable y creíble, la generación de condiciones de equidad en la competencia político-electoral, la homogeneidad de las reglas y procedimientos electorales. Estos temas los desarrolla en los 4 apartados en que se clasifica el libro y intenté integrarlos en una sola exposición para identificar si efectivamente la hipótesis está confirmada con respecto a esa evolución histórica. A partir de estos grandes propósitos, expondré a lo largo de la obra, analiza autores, cómo confirma su hipótesis que la democratización del sistema político mexicano ocurrió de manera lenta, gradual y paulatina durante 40 años. En el propósito de la inclusión y la representación de la pluralidad política, narra el contexto de las reformas de 1977 en la que se incluyen las figuras del registro condicionado y de la representación proporcional, lo que permitió que a partir de 1979 participaran en las elecciones nuevos partidos políticos y 2 alcanzaran también escaños en la Cámara de Diputados mediante estos nuevos mecanismos. En ese mismo ámbito, con las reformas de 1986, el número de representantes proporcionales se incrementó de 100 a 200, con lo cual la Cámara de Diputados crecería a 500 legisladores en total, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional en 5 circunscripciones electorales a razón de 40 cada una de ellas. Como ustedes verán, es hoy un tema vigente. En relación con la participación política de las mujeres, la obra profundiza en los antecedentes históricos de la participación de la mujer en el ámbito político y analiza las reformas de 1953, 1993, 1996, 2001, 2007 y 2008, y la última reforma del 2014, en la que se estableció la obligatoriedad de los partidos políticos de cumplir con el principio de paridad de género, que es el 50%, y se estableció que la lista de representación proporcional debían registrarse por fórmulas de las candidaturas en las que los géneros deberían alternarse desde el principio hasta el final. Estas reformas permitieron que en el resultado de las elecciones 2018, año en que se eligió el mayor número de mujeres en el Congreso de la Unión, se incrementara el número de mujeres de 42 a 63 en la Cámara de Senadores, mientras que en la Cámara de Diputados pasó de 213 a 241. En relación a las candidaturas para las comunidades y pueblos indígenas, nos brinda la evolución histórica del derecho de los pueblos indígenas para participar en los cargos públicos de nuestro país a partir de la reforma constitucional del 2001, en que se incorpora el concepto de composición pluricultural de la nación mexicana, reforma que contempló una disposición transitoria para que tomara en consideración la ubicación de dichos pueblos y comunidades al establecer la demarcación de los distritos electorales uninominales y así propiciar su participación política. Lo anterior permitió
que la distritación actual a nivel federal contemple 28 distritos electorales indígenas de los 300 existentes y 56 distritos indígenas en el plano local de los 679 existentes en las 32 entidades federativas. Además, que los partidos políticos tengan la obligación de cubrir una cuota de postulación de personas pertenecientes a alguno de los pueblos o comunidades indígenas en la postulación de candidaturas a diputaciones federales, al menos 12 de los 28 distritos electorales considerados indígenas. En relación a los candidatos independientes, la iniciativa ciudadana y la consulta popular y otros temas, analiza el contexto político y social que existían desde el 2009 hasta el 2012 y cómo surge un movimiento de jóvenes que promovieron el voto nulo en las elecciones federales del 2009 y otros movimientos similares en contra de la situación política que prevalecía en el país y que lograron que sus propuestas se aprobaran al final del sexenio de Felipe Calderón, con los cuales contemplaron las citadas propuestas. El reconocimiento constitucional de las candidaturas independientes y su regulación legal ocurrió hasta la reforma del 2014, lo que permitió que la participación en los procesos electorales a partir del 2015. También debe resaltarse, en materia de inclusión, la recepción del voto de los mexicanos residentes en el extranjero para la elección del presidente de la República e integrantes del Senado. El voto de los mexicanos en el extranjero se introdujo en la reforma 2005 y se implementó en las elecciones 2006 y 2012 y se maximizó en la reforma 2014 al ampliar las posibilidades de votar no solo por el presidente, sino también por los integrantes del Senado. Con respecto al otro gran propósito en donde hace la clasificación el doctor Lorenzo, se refiere al propósito de la edificación de un sistema electoral confiable y creíble. El libro, a lo largo de los 4 apartados, describe 2 momentos importantes para la edificación de un sistema electoral confiable y creíble, uno relacionado con la creación del Instituto Federal Electoral y otro con la creación del Instituto Nacional Electoral. En relación con el IFE, señala que las cuestionadas elecciones de 1988 pusieron en evidencia la inadecuada estructura del organismo que organizaba las elecciones, en aquel tiempo la Comisión Federal Electoral, que dependía de la Secretaría de Gobernación, así como la carencia de un padrón de electores cierto y confiable, la ausencia de transparencia y certeza en el cómputo de los sufragios, la sesgada y parcial cobertura noticiosa de las campañas presidenciales, entre otras muchas circunstancias que fueron denunciadas por los partidos opositores. Fue precisamente la necesidad de contar con comicios confiables lo que trajo como consecuencia una reforma radical y la reinvención institucional, una reformulación en la norma y un replanteamiento prácticamente de todos los procedimientos electorales. La reinvención institucional dio con la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, el logro de su autonomía constitucional en 1996 y la definición del Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional encargado de revisar la legalidad de los actos del IFE y posteriormente calificar las elecciones de diputados y senadores en 1993 y más tarde como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, calificar las elecciones presidenciales de 1996. En relación a las reformas político-electorales del 2014, describe entre los antecedentes los saldos negativos de las elecciones del 1 de julio del 2012, así como la situación de los partidos PAN, PRD y PRI, las razones principales por las cuales solicitaban que se hiciera un Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, relata que la reforma político-electoral 2013-2014 se terminó procesando con base en 36 iniciativas de diversos legisladores, algunas presentadas desde el 2009 y 14 del 2013, reforma que se aprobó el 13 de diciembre del 2013 por el Senado y que fue turnada a las legislaturas de los estados para su aprobación, señalando que el 22 de enero del 2014 la Cámara de Diputados declaró válida la reforma constitucional.
Este nuevo sistema, que es el actual, generó un nuevo sistema de fiscalización, un renovado modelo contencioso electoral, el nuevo modelo de coorganización de las elecciones locales que supone la conformación de un sistema nacional de elecciones y la nueva integración del Consejo General del INE. En relación con respecto al siguiente propósito, que tiene que ver con la generación de condiciones de equidad en la competencia político-electoral, el libro narra los antecedentes a partir de las elecciones de 1994, en el que señala que disminuyeron los cuestionamientos a los comicios debido a las reformas electorales. Sin embargo, evidenciaron un nuevo problema, la profunda inequidad que las condiciones de la competencia electoral. Por ello, la reforma de 1996 se enfocó a resolver problemas de profunda disparidad económica que privaban el sistema de partidos, lo que generó las condiciones para dar un financiamiento público a los partidos de forma equitativa entre los contendientes, y a partir de entonces debería ser preeminente frente al financiamiento privado. En otro plano, presentó condiciones de equidad que fueron los medios electrónicos de comunicación masiva, específicamente de radio y televisión, y a esta temática se abocó la reforma del 2007 y 2008, que estableció un nuevo modelo de comunicación política. Esta reforma tuvo como propósito evitar los excesos cometidos por los partidos políticos en las elecciones 2006. La reforma del 2007 y 2008 instrumentó un nuevo modelo de comunicación política centrado en tres aspectos fundamentales: la prohibición absoluta de la compra de publicidad político-electoral, el uso de los tiempos de transmisión por ley de los concesionarios de radio y televisión, que deben ponerse a disposición del Estado con la distribución que establece la ley, la prohibición de la transmisión de propaganda gubernamental durante las campañas electorales. Temas que fueron reforzados en la reforma 2014. En el cuarto propósito, que ahí me quedaron dudas con el autor en esta clasificación, que establece que el propósito es la homogeneidad de las reglas y procedimientos electorales a nivel nacional, que en apartados posteriores del primer ensayo señalan que la columna vertebral de la reforma electoral del 2014 consiste en transformar al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral como un órgano de competencia para organizar los comicios locales, estatales y municipales, junto con las autoridades electorales de los estados, ahora definidos en la Constitución como órganos públicos locales electorales. Esta reforma tuvo como propósito que todas las elecciones se hicieran del mismo modo, con los mismos estándares de calidad, con independencia de su naturaleza federal y local y de la entidad federativa de que se tratara. Esto se materializa en el reglamento de elecciones que detalla el procedimiento que debe llevarse a cabo. En el segundo apartado de importancia de la autonomía e independencia del árbitro nacional en los procesos electorales, en relación a esta segunda parte, nos brinda la información y nos permite dimensionar la importancia de que el árbitro electoral sea un ente autónomo e independiente del gobierno, como lo fue el IFE y hoy el INE, para garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía con sustento en los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad y objetividad. Da testimonio el INE de la fortaleza que tiene gracias a su experiencia y a la profesionalización de sus integrantes, con un claro marco jurídico con el que organizó las elecciones a partir del 2015 hasta el 2018. En relación al contexto político y social, en esta parte señalo que las crónicas nos permiten conocer el contexto político en que se gestó la reforma del 2014 y que quedó manifiesto en forma inicial en el documento denominado el Pacto por México, suscrito por los líderes de los partidos PAN, PRD y PRI el 2 de diciembre del 2012. Describe la crisis que tuvo el Pacto por México y cómo posteriormente generan un adendo que son los sustentos que
prevalecen aún con respecto a las reformas del 2014. En términos generales, con respecto a la obra, considero que el libro nos da la oportunidad de valorar los enormes esfuerzos de hombres y mujeres, tanto en el ámbito político como social, quienes han participado en distintas épocas en la construcción del sistema político electoral que hoy tenemos. Gracias a ellos, el país transitó por la vía electoral de un régimen hegemónico, autoritario y vertical a otro de pluralidad política que cruza todos los espacios, tanto en el plano nacional como en el local. Debemos estar orgullosos del marco jurídico que sustenta nuestra democracia y defenderla es nuestra obligación frente a las amenazas que la pongan en riesgo, pues es un patrimonio de los mexicanos susceptible de mejorarse a partir de los nuevos desafíos que en el escenario político-social se presenten. La obra también nos da testimonio de cómo las diversas situaciones político-electorales y el papel autónomo del IFE primero y luego del INE nos han permitido fortalecer la ruta de la democracia en México, y esto quedó manifiesto con los resultados de los procesos electorales 2015, 2016, 2017 y 2018, en los que se dieron las alternancias en diversos estados de la República y en forma particular la tercera alternancia en la presidencia de la República. Considero que aún hay un gran desafío, entre otros, que es lograr la disminución de la violencia política que de manera preocupante se ha incrementado en el país y ha ensombrecido no solo los procesos electorales, sino el desarrollo armónico de nuestra nación. Queda manifiesto a lo largo del libro todos los sucesos desde el 2015, de la toma de instalaciones por parte del movimiento de los profesores por la reforma educativa, pasando por la situación difícil de los desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca, que prácticamente en el 2015 generan condiciones que convierten en rehén en un tiempo ciertas instalaciones del INE, y en el 2018 cómo la inseguridad realmente fue lo que prevaleció en el contexto político nacional en el desarrollo de las elecciones. Y bueno, quiero felicitar tanto el trabajo del INE como de muchos hombres que participaron en las reformas para tener el marco jurídico que hoy tiene México para gozar con esta democracia. Muchas gracias.